Sin más presentaciones, para conversar de este tema nos acompaña el estudio CNN Chile, Roberto Timmy. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, primera pregunta, ¿cómo justifica haber creado un grupo paramilitar en medio de un gobierno democrático? Mire, yo creo que no tengo mucho que justificar porque obviamente hoy día las cosas se ven muy distintas, pero en esa época, ya a fines de los 60, el Partido Socialista, por ejemplo, que era el partido de Salvador Allende, había contemplado como legítima la vía armada para llegar al poder. El Partido Socialista, durante todo el periodo de la UP, tenía un grupo armado que se llamaba los helenos, civiles con entrenamiento paramilitar en Cuba, que se mantuvieron activos hasta el día del golpe. O sea, si unos lo hacían, dice usted, ¿estaba justificado que otros lo hicieran? ¿Es eso? A ver, la idea nuestra al formar el Frente de Operaciones nace después del paro de octubre del 72, cuando el presidente Allende llama a las Fuerzas Armadas a integrar el gabinete. Hasta entonces nosotros pensábamos que las Fuerzas Armadas de Chile iban a estar absolutamente neutrales y no se iban a comprometer ni con un gobierno ni con un movimiento. Lamentablemente ese ingreso de los altos mandos, partiendo por el comandante jefe del ejército, al Ministerio del Interior, que en algún momento en un viaje Allende a las Naciones Unidas y a la Unión Soviética se convierte en vicepresidente de la República, estoy hablando del general Prats, a nosotros nos dio un indicio y un temor de que se pudieran dividir las Fuerzas Armadas, y las guerras civiles se producen cuando las Fuerzas Armadas se dividen. En consecuencia, decidimos, el Consejo Político, de crear un frente de operaciones que era una minoría de militantes de Patria y Libertad. Patria alcanzó a tener casi 10.000 militantes. El Frente de Operaciones ni 500 personas. ¿Y en esa operación para internar armas desde Argentina estaba pensado solo para la eventualidad de que hubiera un golpe en que se dividieran las Fuerzas Armadas o también directamente para combatir contra el gobierno de la Unidad Popular? Absolutamente, en el caso de una guerra civil, como se temía, o eventualmente como sucedió el día 29 de junio del 73 para el Tancazo, en que sale un regimiento, que había un plan a lo largo de Chile, es lo que nosotros llamamos el golpe nacionalista. Ese era el golpe chileno, con mandos medios, coroneles que estaban con la idea nuestra de terminar con el gobierno de Allende. Si hubiera tenido éxito el tancazo o tanquetazo, como se le llama, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tan distinto hubiera sido la historia de Chile? Bueno, yo pienso que habríamos integrado un gobierno, nosotros, el movimiento nacionalista había sido como había dado la pauta o la línea ideológica de una revolución nacionalista que llevara a Chile en ese momento al desarrollo, lo que no se ha logrado hasta hoy día. ¿Un modelo parecido a qué país hubiera seguido Chile aquí? Si hacemos un paralelo acá en el Cono Sur, nuestro movimiento estaba muy en la línea ideológica, doctrinaria del justicialismo argentino originario. Ahora, ¿usted entiende o valida la lucha armada contra una dictadura? Sí, por supuesto. O sea, es que el tema de la violencia que hoy día aparece como muy estigmatizado y algo éticamente inaceptable en el ejercicio y el juego de la política y del poder. Bueno, desgraciadamente las sociedades funcionan y el mundo funciona veamos lo que está pasando en este momento en el planeta y va a seguir pasando. El factor militar en Chile, como lo señalan muchos historiadores, ¿cierto?, ha estado marcando a este país desde que se declaró la independencia. Perdón, para precisar una cosa, no. Entonces usted no condena, por ejemplo, lo hecho por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otras agrupaciones que decidieron emplear la lucha armada contra una dictadura. Es evidente que en el caso de la dictadura chilena, que absolutamente no era el plan original, nosotros incluso el golpe definitivo que se da con influencia extranjera, como sabemos también posteriormente, que se deriva en una dictadura de derecha que viola los derechos humanos, que impone a sangre y fuego un modelo antinacional como el neoliberalismo, etcétera. Evidentemente que se entiende y se justifica que las fuerzas contrarias creen movimientos armados contra esa dictadura. Usted ha dicho que Augusto Pinochet, en su opinión, fue un traidor. ¿Por qué? Por dos o tres razones. La primera es que, contrario censo de lo que opina la mayoría de nuestros ciudadanos y del mundo entero, Pinochet no es el hombre del 11, no es el hombre del golpe. Pinochet era un general constitucionalista que junto con otros 4 generales se llamaban los generales tapones dentro del ejército, porque no querían una salida extrainstitucional. Y por lo mismo el presidente Allende lo nombra comandante en jefe cuando renuncia al general Prats.
Entonces, la primera traición de Pinochet es a Allende, cuando le jura lealtad, y el mismo día 9 de septiembre, cuando se reúnen por última vez, le dice: no se preocupe, presidente, anuncie su plebiscito, no el día martes 11, sino que un poco más adelante, que importa un día más, un día menos, y resulta que ese mismo día 11 se hace un golpe. ¿No se puede entender eso como una estrategia lógica de alguien que está preparando un golpe militar y tiene que mantener en secreto sus preparativos? Si usted me dice que los generales del ejército, que realmente organizaron el golpe desde mucho antes, que son, en este orden, el general Arellano, Bonilla, Lutz y 2 o 3 más, claro, esos generales podrían haber cuestionado, ¿cierto?, haber traicionado, o sea, eran los realmente autores del golpe. Pinochet aparecía, vuelvo a decir, como tapón. O sea, eso es un tema de lo que yo considero personalmente. Quiero decir que estoy hablando aquí a título personal. El movimiento se disolvió después del golpe al día siguiente y desde ahí hasta hoy día nunca se reorganizó. Así que yo no represento a nadie ni me interesa convencer a nadie de nada. Es lo que yo viví. Si Pablo Rodríguez hubiera logrado mantener su influencia en los mandos militares, ¿ustedes hubieran apoyado sin problema una dictadura, solo que de otro carácter? A ver, recordemos, no, habríamos apoyado tal como lo manifestamos en múltiples declaraciones, documentos, libros, etcétera. Nosotros aspirábamos a un gobierno cívico, militar, nacionalista, con un proyecto político de democracia, de economía, de relaciones internacionales, de la correlación de fuerzas de la producción, de qué se iba a hacer con las empresas del Estado, si se entregaban de nuevo a los privados como se hizo, se les regalaban por la vía del saqueo a los nuevos grupos económicos, o si se le entregaban a los trabajadores. Bueno, en fin, nosotros teníamos un proyecto político y una vocación de poder. O sea, aunque suene arrogante hoy día, sin duda lo éramos, para nosotros el término del gobierno de Allende era el primer paso o el segundo de una etapa revolucionaria de llevar el país hacia otro camino. Ahora, cuando usted ha hablado de los cómplices activos, para sumarle un grado en el fondo a las palabras del presidente Sebastián Piñera, que hablaba de los cómplices silenciosos, y usted ha dicho que hay entre los ministros del presidente Sebastián Piñera cómplices activos, y nombra entre otros a los ministros Larroulet o Chadwick. ¿Usted está hablando solamente por haber apoyado en algún momento de sus vidas a la dictadura, o usted tiene alguna prueba concreta de algo más? ¿Se refiere a algo más? Ahí en este repaso que se hizo bastante bueno, por lo demás, la síntesis de lo que fue el movimiento, yo dije que apoyábamos al gobierno, a la Junta, porque la considerábamos nacionalista. Esto es al mes o 2 meses del golpe. El gobierno, la Junta Militar se declaró como nacionalista. Y la segunda traición, quiero decir que los generales Bonilla, los generales Arellano y Lutz, uno fue quemado en la famosa caravana de la muerte. ¿Qué pasa con estos ministros? ¿Por qué usted los acusa? ¿De qué los acusa en concreto? Vamos a los ministros, muy bien. Porque Patria y Libertad trató de influir al principio al gobierno militar y fracasamos en eso. ¿Quién triunfó en cooptar a la Junta y particularmente al general Pinochet? Jaime Guzmán y los llamados gremialistas de la época. Esa es la gente que, representando a la derecha real, porque Patria y Libertad, aunque suene como suene, no era un movimiento de derecha, ni menos de ultraderecha, esa es la derecha, la nueva derecha que coopta a esta dictadura y la empuja, la impulsa a llevar el país hacia la represión. Hay documentos de Jaime Guzmán en octubre del 73 que le dice, que le hacen ver a Pinochet y a la Junta que si esto se convierte en una dicta blanda, el país van a fracasar en su gestión. Bien, Jaime y compañía se apoderan del régimen desde el punto de vista intelectual, económico y político. Son los artífices de la Constitución del 80 y del modelo económico neoliberal que rige a nuestro país hasta hoy día. Y de ahí viene Chacarilla, cuando se establece la ruta, la pauta de navegación del régimen militar, ¿cierto? Ya muchos años después. Y ahí veamos quiénes son los 70 jóvenes que van con antorchas aquí a Chacarilla o allá. Está Chadwick, está Larroulet, está Lavín, ¿para qué sigo? Todos los ministros políticos del gobierno actual de Sebastián Piñera, los ministros políticos, son hijos de Pinochet
y eso es indiscutible. Ahora, usted decía, y recién lo acaba de decir, Jaime Guzmán empujó a Pinochet hacia la represión, pero es sabido, por ejemplo, que Jaime Guzmán era un enemigo de Manuel Contreras. El general Contreras lo consideraba su enemigo principal dentro del gobierno, precisamente por las diferencias que tenían en torno a la represión. ¿Usted cree que Jaime Guzmán no era enemigo o no era opositor de que se reprimiera como lo hacía la DINA? A ver, en primer lugar, yo creo que toda esta historia está distorsionada, está escrita por un lado, ¿cierto?, tratando de sacarse el pillo de las responsabilidades criminales que hay sobre la gestión de la dictadura. La DINA fue formada por decreto de la Junta de Gobierno en 1974, en junio, como un organismo de inteligencia integrada por oficiales jóvenes del Ejército, de la Marina y la Aviación. O sea, no era, como se declara hoy día en los tribunales de justicia, una asociación ilícita. Eso es un absurdo, es una patraña. Ahora, la DINA empieza la represión y este general Bonilla, que menciono como uno de los autores del golpe, realmente un hombre muy correcto. Hay una población en Chile hoy día que se llama General Bonilla, se llamaba el general del pueblo, porque se preocupó de cumplir con respetarle a los trabajadores de Chile, pero no, a corto. Bueno, este general después muere, es destituido. ¿Por qué? Porque en un consejo de generales, cuando va Bonilla a Tejas Verdes, donde se estaba torturando ya y persiguiendo y exiliando y desapareciendo y ejecutando a detenidos políticos, él vuelve a la Junta de Generales y junto con el general Lutz le protestan y tutean a Pinochet, todavía tuteaban estos generales a Pinochet, y Pinochet golpea la mesa y le dice, cuando estos se acaloran en la discusión, le dice, señores, la DINA soy yo. Y poco después muere en un accidente aéreo, sabido el general Bonilla. ¿Pero por qué usted le asigna a Jaime Guzmán la responsabilidad? No me interesa saber. Porque, vuelvo a decir, aquí se ha hecho un blanqueo, se ha tratado de hacer, al decir que Jaime Guzmán llamó por teléfono, o lo llamaron por teléfono para que sacara a alguien del Estadio Nacional, o salvara a 2 o 3 personas de la amistocracia que existe siempre en esta situación en nuestro país. Pero Jaime, vuelvo a decir, él, en este documento, que está en Internet incluso, le hace ver a la Junta que tiene que convertirse en un gobierno fuerte, duro y no en una dicta blanda. Y en los 17 años que estuvo en el gobierno, hasta el último día, creando, como le digo, siendo el intelectual de esto, el Maquiavelo, si usted quiere, desde el punto de vista brillante de la política, de cómo se manipula el poder, todo el resultado de lo que fue la dictadura es Jaime Guzmán y su gente, claro, con el poder militar de Pinochet. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Gracias a usted, muy amable.